Señor, te damos muchas gracias porque eres bueno con nosotros. En esta noche queremos estudiar tu palabra y tal cual es tu promesa, te rogamos que tú seas quien nos enseñe por medio de tu Espíritu. Nos reveles el Evangelio, el mismo que le revelaste a Pablo. Nos permitas descubrir las gemas preciosas de tu verdad, las que encontramos en la vida, en la muerte y en la resurrección de Jesús. Permítenos detenernos, Señor, aquellas cosas que has preparado para nosotros por medio del Evangelio, para nuestra edificación y para nuestra seguridad. Te damos gracias por esta oportunidad. Te pedimos que unjas los labios de William, nos permitas acercarnos a Jesús para que alrededor de él estemos unidos unos con otros. En el nombre de tu Hijo, te lo pedimos y te lo agradecemos. Amén. Amén. Gracias, Gabriel. Damos una cordial bienvenida a todos ustedes. Que la gracia del Señor os acompañe y que en este nuevo estudio de esta primera semana, el lunes, podamos volver a cogerle el hilo al apóstol Pablo, ¿no? El objetivo es entender a Pablo, entender qué es lo que él escribió a los Gálatas y no desviarnos, ¿no? del tema. Yo he notado que muchos de los que leen la Biblia empiezan leyendo un texto bíblico, ¿no? Empiezan leyendo el texto bíblico, lo ponen en frente de su público. Sin embargo, por alguna razón extraña, el texto se lee sin su contexto, ¿no? Entonces, cuando el texto se lee sin su contexto, uno puede descolocar al autor de sus palabras y entonces uno está sacando su propia interpretación. Una manera correcta de entender lo que el autor, llámese quien sea, puede ser Pablo, puede ser Santiago, puede ser Mateo, uno debe leer el texto, pero también entender que ese texto depende de otros pasajes, de otros versículos, o depende de un capítulo, depende de un libro. Eso es llamado el círculo hermenéutico, ¿no? Esa es una forma honesta, diáfana de leer la escritura. Allí es cuando se está leyendo verdaderamente la escritura, porque no todo el que cita las escrituras necesariamente está citando la escritura. No sé si me entienden. No todo el que cita una escritura, no todo el que se para al frente del púlpito con una Biblia y te puede leer muchos pasajes bíblicos, necesariamente está citando la escritura. La escritura se cita cuando uno respeta lo que el autor quiere decirnos, lo que el autor intenta enseñarnos. Y el día viernes yo presenté un tema de Gálatas capítulo 5, el verso 14, ¿no? Solamente me basé en el verso 14 y no consideré los otros textos que estaban alrededor de él. Aunque pude decir una verdad y lo utilicé en forma homilética, es decir, usé Gálatas 14, me fui a otros pasajes de otros libros de la Biblia, ¿no? Y aunque pude entender la palabra, sin embargo, le perdimos un poco el hilo a Pablo, ¿ya? Un poco la continuidad. Entonces, ese es el peligro cuando uno hace un sermón homilético, ¿no? Que es tipo temático. Te agarra el texto y entonces compara ese texto de una manera de concordancia, ¿no? Es decir, busca otros textos en otra parte de la Biblia que sean parecidos. Si usted está haciendo un tema que es temático, ¿no? Un sermón temático no necesariamente es bíblico. Es más, los sermones temáticos no son bíblicos porque dejan de lado el contexto. Y si nosotros queremos aprovechar a Pablo, no perderle el hilo, debemos centrarnos en lo que Pablo está escribiendo a los Gálatas. Y no necesariamente debemos recurrir
a otros pasajes o a otros libros de la Biblia. Cuando el autor nos autorice, y es como el caso, por ejemplo, que vimos de Abraham, el caso que vimos de Sara, Agar e Ismael, el texto no estaba autorizando a ir a esa historia que estaba en el Antiguo Testamento. Entonces, es pertinente que nosotros vayamos a esa historia para corroborar lo que el escritor está mencionando. Entonces, creo que si queremos sacar provecho a la Biblia, si queremos nosotros entender la escritura, porque ese es el objetivo, entender la escritura, entonces necesitamos nosotros hacer el seguimiento al apóstol. Y vamos a volver a leer, ¿no? Gálatas 5, y voy a compartir otra vez mi pantalla, Gálatas 5. Vamos a leer Gálatas 5, el verso 7, ¿no? Lo vamos a leer en forma despacio, ¿no? Como hemos acostumbrado a leerlo, despacio. Vamos a leer Gálatas 5, 7. Si ustedes tienen una escritura o algo para anotar, sería interesante, ¿no? El mensaje de hoy es, ¿qué pasó vosotros? ¿Qué pasó? Vosotros corríais bien, ¿no? Ese es el mensaje. ¿Qué pasó? Vosotros corríais bien. Pablo les hace una pregunta a los Gálatas diciendo que ellos estaban corriendo bien. Y aquí está el texto. Gálatas 5, 7 al 13 dice, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por el amor unos a otros. Muy bien, tenemos el texto o los textos al frente, ¿no? Primero nosotros encontramos que dice allí, vosotros corríais bien. Esta palabra la vamos a estudiar, ¿no? Pablo está mencionando que los Gálatas estaban corriendo muy bien, estaban andando muy bien, estaban en el camino correcto. Por eso dice, ustedes corrían bien. Sin embargo, ahora, ¿quién os estorbó? ¿Qué pasó? Estaban corriendo bien, pero algo pasó, algo sucedió en el camino, alguien los ha estorbado y ahora no están obedeciendo a la verdad. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Es decir, los Gálatas ya no estaban obedeciendo a la verdad, porque alguien los ha estorbado en su camino, alguien los ha estorbado en su peregrinaje y no están entonces obedeciendo a la verdad. Y sigue diciendo, esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Así que si ustedes permiten que algo pequeñito se introduzca en la enseñanza, entonces el problema es que va a afectar a toda la masa, ¿no? Algo pequeñito, 1 gramo, algo chiquitito, puede termina afectando toda la masa, ¿no? Pablo está diciendo que tenemos que finalmente ser cuidadosos, le está diciendo, ¿no? Ojo que un poco de levadura, es decir, la palabra levadura, fermento, leuda toda la masa. Yo confío de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo. Esta palabra también vamos a leerla, no pensaréis de otro modo. ¿Qué significa? Mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Otra palabra que considero que vamos a estudiar es el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. También estas palabras vamos a estudiar. Yo insisto en estudiar el griego porque cuando Pablo escribe la carta a los Gálatas, él escribió en el griego koiné, que era el griego del vulgo. ¿Por qué insisto en el griego? Primero porque el griego no es tan difícil aprender, ya que nosotros utilizamos en nuestra forma de hablar un 30% de griego. Todas las palabras de farmacia, ¿no? Y que uno aprende en la universidad, en su mayoría son griegas. Así que no es tan difícil utilizar el griego.
Otra razón por la cual puedo utilizar el griego, porque una palabra que Pablo escribió en ese momento, en ese tiempo, hoy día significa otra cosa. Por eso que es necesario estudiar esa palabra en el griego que Pablo escribió. ¿Qué significaba para la época de Pablo? Y entonces, ¿qué significa para nosotros? Porque muchas veces la traducción que nosotros tenemos no es correcta, porque traducen una palabra de acuerdo a cómo lo utilizamos actualmente y no como esa palabra se utilizaba en esa época. Entonces, para mí es importante, si quiero entender el texto, no solamente el español o en el idioma que usted tenga, sino me ayuda el griego a comprender esa palabra, porque cuando yo entiendo esta palabra, entonces puedo profundizar un poco más en las escrituras. Entonces, no se trata de ser más erudito, simplemente de ser honesto y descubrir hasta donde sea posible lo que Pablo quería decirle a los Gálatas en esa época que él escribió. Y aquí vamos a ver algunas cosas que vamos a estudiar. Resumiendo, vamos a estudiar qué significa el verbo correr en el contexto de Gálatas. Porque Pablo les está diciendo que ellos corrían bien, estaban corriendo bien. En griego se escribe etrechete, más o menos así, ¿no? Correr. Ahora, ¿quién estaba estorbando a los Gálatas? ¿Y qué quiere decir estorbar? ¿No? Porque Pablo dice que le estaba estorbando a los Gálatas. ¿Quién es el que estaba estorbando? ¿No? Porque esto de estorbar afecta cuando ellos estaban corriendo. Es decir, ellos corrían bien, pero ahora no están corriendo bien porque los han estorbado a los Gálatas. Otra pregunta es, ¿Dios permite que se añada un poquitito del Espíritu Santo al Evangelio? Aunque el Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad, muchas veces se mezcla la obra del Espíritu Santo con la obra del Evangelio, que no son la misma cosa. A veces mezclamos la ley, pero me temo que en este último tiempo muchos ya no están mezclando la ley, sino están mezclando al Espíritu Santo. Añaden a la obra del Evangelio al Espíritu Santo. Los Gálatas habían añadido a la ley a la obra del Evangelio, pero actualmente hay un movimiento que añade a la obra del Evangelio el Espíritu Santo, y a tal punto que es el Espíritu Santo el centro de su predicación. Entonces, esto también es interesante. Dios permite que se añada un poquito del Espíritu Santo al Evangelio. Aunque es la tercera persona de la divinidad, tenemos que entender lo que Pablo dice en cuanto a Evangelio. Vamos a ver también el tropiezo de la cruz, que aquí abajo dice escándalo, tou estauri, ¿no? Escándalo, tou estauri, que quiere decir el tropiezo de la cruz. Y por último, voy a hacer una invitación a volver a la cruz. Hay un llamado de que los creyentes, los cristianos, volvamos a la cruz. Hay un llamado de Pablo a que los Gálatas vuelvan a la cruz, que el camino correcto es el camino de la cruz. Ellos corrían bien, pero cuando se apartaron de la cruz, entonces ellos no estaban corriendo el camino correcto. Estaban por otro. Sime es la palabra también levadura, y abajo en la de halo, es una palabra que en el español no significa mucho, pero cuando uno lo ve en el griego, es maravilloso encontrar la palabra halo, ya que en el español no significa nada, pero en el griego sí. Entonces vamos un poquito a ir avanzando. En el verso 3 habíamos leído que Pablo decía, vosotros corríais bien. ¿Qué nos estorbó para no obedecer a la verdad? Pablo hace una referencia deportiva. Vosotros corríais bien. La idea es de un atleta corriendo en un campo de juego. Pablo está diciendo que los Gálatas corrían bien, que estaban bien, estaban en el camino correcto, estaban yendo muy bien, pero algo les pasó. La pregunta es, ¿en qué aspecto corrían bien? ¿Qué es correr bien? Créame que diariamente cuando tengo que estudiar algo de la Biblia, siempre consulto a lo que los demás piensan sobre este pasaje bíblico. Y para serles sinceros, pocos dan en el blanco. La mayoría cree que correr bien se refiere en el contexto de Gálatas a arrepentirse, se refiere a orar más, se refiere a vivir una vida consagrada, se refiere a velar y a orar, se refiere a practicar los hábitos cristianos como la lectura de la Biblia, como el sacar un espacio para aprender los textos bíblicos. Algunos piensan de que correr bien es estar lleno del Espíritu Santo, cantar,
hacer prácticas cristianas, que yo no estoy en contra de las prácticas cristianas, pero en el contexto, por lo menos de Gálatas 5:7, Pablo, cuando habla de correr bien, no se refiere a las gracias cristianas, no se refiere a la responsabilidad cristiana, la responsabilidad de orar, la responsabilidad de tener un culto personal, la responsabilidad de tratar bien al prójimo, la responsabilidad de llevarnos bien con todos, la responsabilidad de ser amables y corteses. En el contexto de Pablo, vosotros corríais bien, se está refiriendo a que ellos andaban en la sana doctrina, a que ellos andaban en el evangelio, donde Pablo les había dejado. Cuando Pablo fue a la provincia de Galacia, Pablo les enseñó la justificación por la fe, les enseñó la verdad del evangelio, les enseñó la gracia de Dios, les reveló a Cristo crucificado. Ese es correr bien en el contexto de Gálatas. Ese es correr bien. Correr bien es estar centrado en el evangelio, es andar conforme al evangelio. Correr bien es creer que el justo por la fe vivirá. Ese es correr bien, ¿no? Correr bien no es entonces prácticas cristianas. Para eso hay un libro llamado la Didaché, que ustedes pueden leerlo. La Didaché es el primer libro o documento cristiano que se conoce, el más antiguo. Después de la Biblia, la Didaché es el primer documento cristiano. Lo puede buscar en internet, en Google. Y si usted lee, usted se va a sorprender que ese libro es una especie de manual de cómo el cristiano debe vivir, ¿no? Y habla de que para el bautismo la persona tiene que ayunar 2 veces, para la cena también, ¿no? Entonces, y eso fue escrito en el año 100 después de Cristo, cuando Juan, todavía el viejito, aún estaba en sus últimas horas. Y ya la iglesia había tomado otro rumbo, la iglesia se había secuestrado o castrado del evangelio, se había apartado del evangelio para seguir un evangelio diferente. Ese libro es un manual de ascetismo, de cosas que hay que hacer y dejar de hacer. Pero el cristianismo no es eso, el cristianismo está basado en la verdad del evangelio, en la verdad de que Cristo es nuestra justicia y que en Cristo solamente hay salvación. Apartarse del evangelio es correr mal, es ser estorbado por otro ente ajeno, satánico. Entonces, correr bien tiene que ver tenemos que entender en el contexto del capítulo 1, del capítulo 2, del capítulo 3, del capítulo 4, del capítulo 5. Ese es el correr bien. Vosotros corríais bien en la verdad del evangelio. Cuando andaban en la verdad del evangelio, ellos corrían bien. Vamos a ver Gálatas 1, por favor. Gálatas 1. 6. Gálatas 1:6. Me maravillo de que tan pronto, abandonando al que os llamó por la gracia de Cristo, os paséis a otro evangelio. No es que haya otro, sino que algunos os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Indudablemente, aquí estamos viendo que correr bien es estar en el evangelio, es estar en el evangelio único, es estar en la verdad de la gracia de Dios. Eso es correr bien. Cuando uno abandona el evangelio, aunque abandone al evangelio 1%, recuerde, un poco de levadura leuda toda la masa. Si nosotros permitimos que algo pequeñito se añada al evangelio, entonces nosotros hemos sido desviados del camino y de la gracia hemos caído. Vosotros corréis bien, entonces ellos corrían bien cuando andaban en el evangelio. Ellos corrían bien cuando andaban en el espíritu. Cuando la Biblia habla del espíritu se refiere al evangelio. Entonces ellos corrían bien. Cuando ellos andaban por la fe, corrían bien. Pero cuando ellos dejaron de la fe, cuando dejaron el evangelio, entonces ya no estaban corriendo bien. Pero él le pregunta ahora, ¿quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? No estaban obedeciendo a la verdad. ¿Quién los ha estorbado? Esto viene, eso de estorbar viene cuando un atleta, ¿no? o atletas están corriendo y el enemigo contrario viene y le da una zancadilla, ¿no? Entonces le impide que él pueda llegar a su meta. En el griego esta palabra significa tal cosa, ¿no? Ekoto. Aquí está, ustedes pueden ver allí, hay un diccionario, ekoto, quiere decir bloquear el camino, como bloquear un camino, obstaculizar, cortar,
al introducir un obstáculo que se interponga bruscamente en el camino de un objeto en movimiento. ¿Sí? Figurativamente impiden bruscamente, cortando lo que se desea o se necesita, bloquear. Entonces, eso es la palabra ekoto. Los han bloqueado. Alguien se ha interpuesto en vuestro camino. Alguien los ha zamaqueado. Alguien bruscamente los ha quitado del camino. Alguien ha cortado. ¿Quién los bloqueó del camino? ¿Quién los sacó del camino? Ustedes ya no están en el camino. Ustedes han sido bloqueados bruscamente. Es lo que está diciendo Pablo. ¿Y quién fue el que los bloqueó? ¿Quién os estorbó para no decir la verdad? Ya sabemos quiénes fueron. Ya hemos ido estudiando que estos hermanos que bloquearon el camino de los Gálatas, o pseudo hermanos que bloquearon el camino de los Gálatas, eran los judaizantes, aquello que está en Hechos 15, ¿no? Todo el capítulo lo puede leer, ¿no? Ellos eran los judaizantes que cuando fueron a la provincia de Galacia, llegaron a decir que el evangelio de Pablo le faltaba, que al evangelio de Pablo le faltaba la ley, que Pablo, como no había conocido a Jesús, no había estado entre los 12, por eso no predicaba la ley. Es un evangelio que tenía una sola pata, había que ponerle la otra pata, la pata de la ley. Entonces, estos hermanos judaizantes entraron con ese mensaje de que al evangelio de Pablo le faltaba la ley. De esa manera, el evangelio tenía un complemento, un equilibrio, ¿no? Ellos reclamaban ese famoso equilibrio. Pero para Pablo eso no es equilibrio, eso es desequilibrio, porque se han apartado de la verdad. Porque Pablo es un predicador que enseña o demuestra que el justo por la fe vivirá. Eso es lo que Pablo enseña, de que el justo por la fe vivirá. Y aquello, volvamos a Gálatas 3, por favor. Gálatas 3. Hay varios pasajes que nosotros podemos encontrar. Gálatas 3:18. Si la herencia fuera por la ley, ya no sería por la promesa, pero Dios la dio a Abraham mediante la promesa. Aquí claramente nos dice que la herencia no es por la ley, sino es por la promesa. Esto es lo que dice el texto bíblico. Y el verso 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham llegara a los gentiles para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu Santo. En todos estos pasajes lo que nosotros encontramos es que Dios nos invita a poder vivir en el evangelio, a poder vivir una vida del evangelio, a no desviarnos del evangelio, a no apartarnos del evangelio. Hermanos, no podemos ir más allá del evangelio. Ir más allá del evangelio es no obedecer a la verdad, es no andar conforme a la verdad de la doctrina de la gracia. Hay una verdad, una sola verdad, aunque el ser humano se haya inventado muchas verdades, de acuerdo a Pablo, hay una sola verdad y es la verdad de la justificación por la fe, o el artículo de la justificación por la fe, o andar conforme al evangelio, también llamado la gracia de Dios, la justicia de Cristo. Esa es la sola verdad de la Biblia. No hay más verdades que inventar. El arrepentimiento, el ayuno, la vigilia, son situaciones que son parte de la vida cristiana, pero no forman parte del evangelio. No se puede añadir eso al evangelio. Eso no es ninguna obra salvífica. Además, esas cosas se eliminarán. Cuando estemos en el cielo, no habrá ayuno. Cuando estemos en el cielo, no habrá oración. Nadie orará. Cuando estemos en el cielo, no se hablará de arrepentimiento. Cuando estemos en el cielo, no se hablará de ningún rapto. Cuando estemos en el cielo, no se hablará de ninguna profecía. Pero cuando estemos en el cielo, se hablará de la verdad del evangelio. El justo vivirá por la fe, no es solo ahora, sino en la eternidad. El justo ha de vivir por la fe. El diablo sabe que solo la verdad del evangelio puede mantener a su iglesia en el camino correcto. Entonces, el diablo reemplaza la verdad del evangelio por los deberes del cristiano. Entonces, el cristiano le da más énfasis al ayuno, le da más énfasis al evangelismo, le da más énfasis al bautismo, le da más énfasis a la ley, le da más énfasis a otras cosas, y se olvida que el cristiano debe vivir simplemente apegado a la verdad del evangelio. El cristiano debe vivir, como dice Pablo, en la libertad, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Debemos vivir en el evangelio. Vamos a ver más adelante que esto es una locura, es un escándalo, pero es la verdad de Dios, yo no les puedo mentir. Dios nos invita a vivir en la gracia de Dios, no solo ahora, sino toda la vida.
¿sí? No podemos permitir que un poquito de levadura leude toda la masa. Es así. Vosotros corríais bien, ¿y quién os estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Qué más podemos ver aquí? Aquí está. Un poco de levadura leuda toda la masa. La palabra toda es olos, ¿no? En griego, olos quiere decir todo, absolutamente todo. El ser del cristiano se daña con un poco de levadura. La levadura es una especie de fermento que, ¿sabe lo que hace? Cambia, trastorna el producto que usted tiene, ¿no? En el caso del pan, ¿no? Comienza a crecer y se va deformando. Y eso es lo que hace un poco de la levadura, hermanos. Un poco de levadura lo que hace es trastornar y cambiar el evangelio para que tengamos otro evangelio diferente. Te permite que un poco de levadura entre a la verdad del evangelio y solamente sea muy pequeñito, sin embargo, al final resulta que ese evangelio ya no es el evangelio como se conocía, sino que ahora es otro evangelio. Por esa razón, el libro de Gálatas nos invita a pensar que no debemos permitir que un poco de levadura leude toda la masa. En ese aspecto, en cuanto a la verdad del evangelio, nosotros necesitamos ser muy celosos, ¿no? Yo puedo discutir sobre otros temas proféticos, pero en cuanto a la verdad del evangelio, nosotros no podemos, decía Lutero, cejar. No podemos permitir que un gramito o un pequeño gramito se introduzca en la verdad del evangelio. La verdad del evangelio se debe mantener pura, porque es la verdad de origen celestial, porque es a través de la verdad del evangelio que el hombre alcanza la salvación y la vida eterna. Es a través del artículo de la justificación por la fe como el hombre es declarado salvo. Es como el hombre tiene salvación. Entonces recuerde, la próxima vez, un poco de levadura, Pablo le está diciendo a los galasianos, leuda toda la masa. Pablo es tan enfático que él no permite que un poco de levadura siga entre los gálatas. Hay que quitarlas. Avanzando. Yo confío respecto de vosotros en el Señor que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia quien quiera que sea. Este pasaje bíblico aparentemente no hay nada de provechoso que estudiar. Sin embargo, aquí hay una palabra que sí vale la pena estudiar y esa es la palabra otro. En el griego, la palabra otro se escribe de dos maneras diferentes y no significan lo mismo. Alos y hétero. Alos quiere decir uno igual en su esencia y el otro es hétero, uno diferente, quiere decir uno diferente. En cambio, en el español, otro es otro, ¿no? Cuando uno habla de otro modo, es lo mismo. Pero en el griego, la palabra otro tiene diferente significado. Entonces, aquí vamos a estudiar esta palabra que está en rojo, alos. Alo. ¿Qué quiere decir Pablo cuando dice alo? Dice aquí, yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo. Alos quiere decir aquí. Yo confío en que ustedes no van a pensar de otro modo. Ahí escribe la palabra en griego es alos. Él podría haber escrito héteros, pero él no escribe héteros. Héteros quiere decir otro de una forma diferente. Él se mantiene en la palabra alos. Y vamos a ver qué significa la palabra alos. Aquí ustedes tienen adelante de su texto la palabra alos. No puedo ver bien en mi diapositiva, pero voy en el párrafo intermedio, ¿no? Aunque en español solo hay una palabra para otro, en el griego hay otra palabra usada con frecuencia en el Nuevo Testamento. La palabra héteros, que a diferencia de alos, describe otra cosa de una naturaleza completamente diferente. La palabra española heterodoxia. En Hechos, Esteban habló de otro, héteros, rey que no conocía a José en Egipto. Aquel faraón, además de pertenecer a una dinastía diferente, también tenía una actitud diametralmente opuesta hacia los hijos de Israel. Bueno, no puedo ver bien, pero héteros significa otro, pero otro de otra naturaleza. Héteros quiere decir otro distinto, ¿me entiende? En cambio, la palabra que Pablo está escribiendo en Gálatas, esa palabra que está en Gálatas me sorprende porque esta palabra que usa no es héteros, sino que la palabra que está en Gálatas, aquí pueden ver, tal vez la ilustración más fuerte de la diferencia entre alos y héteros está en Gálatas 1, 6 al 7. Allí Pablo reprendió a quienes seguían otro, héteros, evangelio, diferente al recibido. Entonces, la palabra otro, es decir, héteros, quiere decir otro diferente.
Pablo escribe la palabra halos cuando les escribe, volviendo al tema, la palabra halos, aquí está, quiere decir, Pablo les está diciendo que no pensaréis de otro modo, más que os perturba llevará la sentencia quien quiera que sea. Es decir, no pensaréis de otro modo, se van a mantener en el halo, es decir, en la verdad del evangelio. No pensaréis de otro modo, no dice héteros, no quiere que piensen diferente. Él usa el otro, pero es el halos. Ese halos está en Gálatas, vamos a ver Gálatas 1, ¿no? Gálatas 1, Gálatas 1:7. No es que haya otro, sino que algunos os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Aquí está utilizando el halos. No es que haya otro, no hay otro evangelio. El evangelio es el mismo, no puede cambiar. En el 7, en cambio, hay otro, ahí dice Etros, me maravillo de que tan pronto, abandonando al que os llamó por la gracia de Cristo, os paséis a otro evangelio diferente. Ahí la palabra en el griego es heteros, es decir, ustedes están siguiendo un evangelio diferente. Ese es heteros. En cambio, Pablo en Gálatas le está diciendo a los hermanos de Galacia, heteros, no sigan pensando de forma diferente, sigan en halos, sigan en la verdad del evangelio, manténganse en la verdad del evangelio, no se salgan del evangelio, no cejen en cuanto al evangelio, permanezcan en el evangelio, es necesario que permanezcan en el evangelio, estén firmes en la verdad con que Cristo os hizo libres. Entonces, el libro de Gálatas es una exhortación a permanecer en el evangelio, hermanos. Y ahí está lo difícil, porque como cristianos, nuestra lucha va a ser esta. Nuestra lucha no va a ser por orar más, nuestra lucha no va a ser por arrepentirnos más, nuestra lucha no es por quién tiene más del Espíritu Santo, quién tiene más poderes. Nuestra lucha es por permanecer en el evangelio. El diablo va a querer sacarnos del evangelio. El diablo va a querer interrumpirnos en cuanto a nuestro recorrido en el evangelio. El diablo nos va a querer poner zancadillas para apartarnos del evangelio. Ese es su objetivo. Eso pasó con Caín. El diablo hizo que Caín se apartara del evangelio y siguiese otro evangelio diferente. Eso pasó con los judaizantes. Dejaron el mensaje de la gracia para seguir un evangelio Ahorita diferente. regresa el hermano, se frizó un poquito. Entonces, esa es la verdad de lo que está pasando, ¿no? Y avanzando un poco más, el otro tema es, Pablo dice, escándalos, tou estaurus. Escándalos, tou de estauro, quiere decir el escándalo de la cruz. Y voy a leer mi versión que tengo aquí. Gálatas, el capítulo 5, dice lo siguiente. Miren lo que dice Gálatas 5, dice lo siguiente. 5:11, hermanos, si yo estuviera aún predicando la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En ese caso se habría eliminado el escándalo de la cruz. Oh, hermanos, permanecer en el evangelio es permanecer en el escándalo de la cruz. ¿Por qué? Porque para la mente filosófica o humanística no calza en su mente la cruz. La mente humana o pecaminosa no ama la cruz. Ustedes saben que en la iglesia tradicional católica se hace énfasis en la cruz, pero más que la cruz es en el crucifijo. Y en la iglesia protestante se hace más énfasis en la resurrección. Nosotros no estamos hablando de un crucifijo, ¿no? Cuando hablamos de la cruz estamos hablando del Cristo que murió en nuestro lugar, del Cristo que padeció, el Cristo que expió nuestros pecados. Es decir, que debemos permanecer en ese escándalo de la cruz. Porque para algunos la cruz es locura, para otros es escándalo y para nosotros es la sabiduría de Dios. Eso dice Corintios. Me refiero que el evangelio es la muerte de Jesús. Es un escándalo porque la gente dice que no puede ser, no me calza en mi cabeza la cruz, la muerte de Cristo. ¿Por qué hablan de ese tema? ¿Por qué no cambiamos de tema? El filósofo dice, no, es una locura. ¿Por qué seguir hablando de la cruz? A mí háblenme de valores. A mí háblenme de cómo llegar a ser un buen cristiano. A mí háblenme de cómo llegar a amar a mi prójimo. A mí háblenme de proverbios. A mí háblenme de Eclesiastés. No me hablen de la cruz. Sí, yo creo en la cruz, dice el cristiano mediocre. Pero no, eso no es todo. Nosotros tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir en nuevos esquemas, nuevas cosas.
Y entonces mucha gente a través de la historia se ha apartado de la cruz. La cruz es un escándalo porque pone en entredicho nuestros conceptos filosóficos y nuestro raciocinio. A Dios le ha gustado la manera de salvar al ser humano a través de la cruz, y para Dios la cruz es la sabiduría de Dios. ¿Qué más sabiduría que esto? Yo pregunto esta noche, ¿qué más sabiduría que la cruz? No necesitamos más sabiduría. La sabiduría más grande que Dios tiene es la cruz. Es un escándalo y es una locura, pero es la verdad de Dios. Es la verdad con la cual Dios justifica a los pecadores. Es la verdad por la cual la gente se va a salvar. La gente no se va a salvar porque guarda un día o porque cree en tal o cual cosa. La gente se va a salvar porque ha llegado a entender el escándalo de la cruz, porque ha llegado a entender que debe esperar a su Señor en la cruz y que no debe moverse de este evento, no debe moverse de la cruz. Oh, hermanos, cuántos comentarios no he leído que lo que hacen es apartar al creyente de la cruz. Añaden un poco de levadura a todas estas cosas. Pero el libro de Gálatas nos invita a permanecer en la cruz. El lugar más alto a donde puede llegar el creyente es a los pies de la cruz. Ese es el lugar más alto. Yo no sé si tú estás dispuesto a permanecer esperando al Señor. Yo lo espero al Señor en la cruz. Yo no sé cuándo va a venir, pero mientras espero al Señor en la cruz, espero contemplando su amor, su misericordia y su justicia. Yo he decidido esperar a mi Señor en la cruz. No sé cuándo vendrá, pero mientras permanezca en la cruz, puedo ver su sabiduría, puedo ver su ciencia, puedo ver su amor y puedo ver su justicia perfecta que me perdona y me justifica de todos mis pecados. Hermanos, no se salgan de la cruz como se salieron los Gálatas. No se aparten ni un milímetro de la cruz. Lo único que nos puede salvar y lo único realmente válido es la cruz, la verdad del evangelio. Seguirá siendo locura. Usted va a ser visto como fanático. Le van a decir, pero ya deje de tanta cantaleta, hable de otro tema. Solamente pare en la cruz. Pues en la cruz Dios venció al diablo. En la cruz Dios trajo la justicia perdurable, la salvación. Y no hay más verdad en la Biblia que la cruz. Es más, Jesucristo en Juan 5:39 dijo, las escrituras hablan de mí. Y es eso, la escritura habla de la historia de Jesús. Las escrituras hablan de la cruz. Desde Génesis hasta Apocalipsis hay un hilo rojo que traspasa todos los libros de la Biblia y termina en el Apocalipsis. Y ese libro rojo dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Gloríese en la cruz, ame la cruz, aprópiese de la cruz, viva por la fe en la cruz, no se desvíe en ningún momento de la cruz. El día que usted se desvíe de la cruz, ese día habrá caído de la gracia y en vano habéis corrido, si es que corrieron en vano. Solamente el evangelio de la cruz, de Cristo crucificado, puede traer paz a nuestros corazones, puede traer consuelo. Finalmente, Pablo dice así, en Gálatas 5:13, vosotros hermanos ha sido llamado a ser libres, pero no uséis la libertad para satisfacer la carne, sino servíos con amor los unos a los otros. Los Gálatas, de acuerdo al contexto, habían tomado uso de su libertad para hacer uso para la carne. Es decir, dejaron de alguna forma aquella libertad que tenían en Cristo para convertirlo en libertinaje. A partir de allí, ellos ahora miraban a la carne. Cuando uno está fuera de la cruz, cuando uno se aparta de la obra de la cruz, entonces uno es carnal. En el contexto de los Gálatas, es carnal no solamente el que peca o hace cosas malas, es carnal el que depende de la ley para salvarse. Ese es el contexto de Gálatas. Podemos ver, por ejemplo, en Gálatas 3, dice así. Gálatas 3 nos dice lo siguiente. 2. Solo esto quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por haber oído con fe? Cuando tú piensas en la ley, te concentras en la ley, entonces estás andando en la carne.
Y los Gálatas, en el contexto de Gálatas 5, cuando él habla, no uséis la libertad para ocasión para la carne, está hablando que la persona que se aparta de la cruz, entonces nos mordemos entre nosotros. Se acaba el amor, porque el amor de Dios, el verdadero amor, viene de haber comprendido la muerte de Cristo. El amor verdadero no viene de una canción romántica o de un himno romántico. El verdadero amor viene cuando uno entiende la cruz. La Biblia dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Cuando entendemos la obra de la cruz, nosotros comenzamos a entender la sabiduría de Dios y a amar a Dios. Cuando nosotros entendemos la obra de la cruz, entonces la cruz sensibiliza nuestro corazón y hace también que nos amemos unos a otros. Por eso que es importante que nosotros no nos apartemos de la cruz de Cristo. Esta es la verdad santa de Dios, este es el evangelio. Y no podemos nosotros minimizarlo, eclipsarlo y sustituirlo por otras cosas buenas. La cruz es la obra buena que Dios tiene. Finalmente, el enemigo de Dios va a hacer todo lo posible de apartarte de la cruz. Si tú te apartaste de la cruz, entonces de la gracia habéis caído. Que Dios os bendiga ricamente. Amén. Dejo este tiempo, este espacio, si hubiese alguna pregunta sobre el tema. Muy excelente, mi hermano, muy excelente tu exposición. Es muy importante yo creo que para nosotros, como hijos de Dios, que entendamos lo que tú has estado exponiendo, y no entré al principio contigo, a través de Gálatas es una exposición temática en relación a lo que sería la cruz, la salvación por gracia. Y obviamente existen diferentes formas de traer un sermón, ¿no? Existen diferentes estilos, hay predicaciones sencillas, sintéticas, analíticas, hay predicaciones bíblicas, teológicas, apologéticas, escatológicas, hay predicaciones textuales, temáticas, biográficas, ocasionales, expositivas, hay diferentes formas de predicación. Pero lo que tú has estado trayendo toda esta semana a través de Gálatas y que yo me gozo mucho es que entendamos qué tan importante es bíblicamente estar más allá de la convicción intelectual y racional, que a través de Jesucristo nosotros totalmente estamos redimidos y que por consecuencia nuestra buena conducta no puede agregarle a ello nada, ni nuestra mala conducta podría quitarlo, hablando del tema nada más, del tema de la salvación, de lo que Jesucristo ha hecho en la cruz de Calvario, no puede quitarle absolutamente nada. Gracias, Amén. Mi hermano. Amén. Gracias, hermano David. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna aclaración sobre el tema? ¿Les quedó claro? Hermanos, buenas noches, hermanos. Y hermano Luisito, buenas noches. Sí, mis queridos hermanos, que Dios los bendiga. Le comento que mi disco duro todavía está en formateo, pero he avanzado a entender muchas cosas, pero lo que no entiendo, pastor, es la primera parte del versículo 11 que dice, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución? Eso no lo entiendo. Ah, ok. Si él, lo que dice, si él predicaría, está diciendo, ¿no? Si él predicaría la circuncisión, ¿no? Si él predicaría la circuncisión, entonces, ¿por qué es perseguido? Las personas que predicaban la circuncisión, sí, dígame. Lo que dice está en presente, no dice predico. Dice, sí. Pero bueno, es en un modo de ejemplo, ¿no? Es un modo de ejemplo. Miren, voy a leer nuevamente. Hermanos, si yo estuviera, dice mi versión, si yo estuviera aún predicando la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? No, esa es mi versión. Si yo estuviera aún predicando la circuncisión, pues Pablo está diciendo, yo ya no predico la circuncisión, porque si predicara, entonces no debería ser perseguido, porque la gente que predicaba la circuncisión no era perseguida. A eso se refiere. Está correcto, pastor. Lo que pasa es que yo tengo en presente, si aún predico. Claro.
Sí, sí, Entonces, ahí hay que ver el verbo, ¿no? El griego tiene 7 verbos, así es que yo no tengo ahorita mi diccionario, correcto, pero correcto. vale, vale. Eso no sabía por qué lo hacía. Bueno, la primera parte de que estamos en una carrera es evidente, y en la carrera tenemos que estar bien preparados, estar en un buen andarivel como estamos el día de hoy. Y lo Sí. que se refiere a lo que leuda la masa, siempre habrá malas lenguas, gente que quiere hacernos daño, pero ventajosamente estamos fuertes en el Señor, y que esa levadura no va a causar daño en nosotros. Amén, amén. 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 A propósito, quería aprovechar este momento, ¿no? Porque con David tuvimos una discrepancia. No creo que de un ámbito de maldad, ¿no? Sino simplemente de poder corregir alguna cosa en cuanto a lo que es al Evangelio el día sábado, al final. Y bueno, ya hemos conversado personalmente con David. Hemos dicho que en ningún momento es mi interés estar por encima de nadie, sino es el hecho de que podamos permanecer en la verdad del Evangelio. ¿Sí? Eso es todo, hermanos. Es poder permanecer en el Evangelio. El hermano David entiende el Evangelio, como acaba de exponer recientemente, lo escucharon, y él sabe que al Evangelio no se le puede añadir nada. Y creo que como ministerio de la cruz, Dios nos llamó, nosotros somos un movimiento pro evangelio, no tenemos otra cosa sino el poder exaltar a Cristo, exaltar el evangelio. Eso perseguimos, ese es nuestro objetivo, ¿no? Y donde quiera que Cristo sea exaltado, entonces estaremos allí y apoyaremos a cualquier persona que exalte a Cristo, porque su nombre debe ser exaltado, ya que Él es el autor y consumador de la salvación. Entonces, para que sepan ustedes, ¿no, hermanos? No vayan a pensar que haya algún distanciamiento. No, todo al contrario. Creo que estamos estudiando en la escuela de Cristo y para aprender más del Evangelio, ¿no? Ese es nuestro fin. No queremos nosotros usar discusiones que causen más bien dolor, ¿no? O sufrimiento a las personas. No es nuestro objetivo. Mi hermano David, diga. Y le invité al hermano William a que nos vayamos a predicar a Éfeso y a Filipos, y que por consecuencia llamarles a ustedes, si es que nos dieron de varazos y nos metieron en la cárcel, nos pusieron cepos en los pies y cadenas en las manos, que nos iba a tocar estar juntos cantando a medianoche himnos de alabanzas al Señor. Así que amén. Todo está muy bien. Amén. Amén, Sí, sí. amén, hermano David. Ese es el objetivo. Dios quiera, porque Dios está levantando siervos, personas como David, como Gabriel, como Javier, ¿no? Que vienen también predicando el Evangelio desde su estilo, ¿no? Y cada uno, de acuerdo a la sabiduría que Dios le ha dado, presenta el Evangelio. Y este es un ministerio abierto, pero como les digo, nuestro objetivo es colocar a Cristo por encima de cualquier cosa, ¿no? De nosotros mismos y aún del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo hace eso, ¿no? Pone a Cristo por encima de él mismo. Eso, hermanos. ¿No hay más preguntas? ¿Todo claro? Muy bien. Si esto es así, creo que hemos avanzado un poco más con el tema. Vamos a pedir a nuestro hermano David que nos ayude con el próximo himno. Y pues la hermana designada para la oración final, al final del canto, ella nos va a ayudar con la oración final.